Para trabajar con nuestra información, lo que vamos a hacer es almacenarla dentro de variables. Siendo un lenguaje imperativo, Java hace uso de variables y asignación de valores. Las variables son localidades de memoria donde se pueden almacenar datos. Estos datos también pueden ser modificados a lo largo de la ejecución del programa. Y recordemos que esta es una característica especial de los lenguajes imperativos. Entonces, ¿cómo se van a ver las variables? Es posible nombrar y referirse a una variable por medio de una cadena de caracteres. Aquí tenemos ya un ejemplo de nombre de variable. También se van a seguir ciertas convenciones. Por ejemplo, en el caso de Java, si nosotros vamos a escribir una variable, tiene que ser con puras minúsculas, empieza con... y los nombres tienen que empezar o con una letra o con un guión bajo. Luego, algunos lenguajes de programación como Java son muy estrictos con respecto al tipo de datos que pueden ser almacenados en una variable, pues esto se utilizará para verificar la semántica de las operaciones sobre ellos. Es decir, si yo creo una variable llamada num y digo que es de tipo float, quiere decir que lo único que puedo guardar dentro de ella son números flotantes. Si yo intento asignar aquí el nombre, no sé, la estación Xola, inmediatamente me va a marcar un error, porque yo dije que aquí voy a guardar números. Entonces, estoy apartando aquí una localidad, una ubicación donde puedo guardar datos, pero también estoy restringiendo a qué tipo de datos puedo poner aquí. Hay lenguajes donde yo simplemente digo num igual a Xola y automáticamente el lenguaje dice, bueno, pues si Xola es una cadena, ¿no? Java no. Y de hecho por eso empezamos con este lenguaje en el primer semestre de la carrera, para que nos acostumbremos a identificar perfectamente bien qué está sucediendo con los tipos de datos que utilizamos. Otra vez, en diseño de sistemas muy grandes se tiende a preferir el desarrollo con lenguajes que forcen este tipo de verificaciones de tipos, ya que los lenguajes que no lo hacen es mucho más fácil cometer errores. Bueno, para lenguajes con manejo explícito de tipos, podemos distinguir dos pasos para la creación de variables. En particular, Java lo va a hacer de esta manera. El primer paso sería declarar la variable. Este es el momento en el cual se aparta la localidad de memoria, se indica el tipo de dato que será almacenado ahí y se le asigna un nombre. Podemos ver los ejemplos aquí abajo, donde escribimos el tipo y en la parte de adelante el identificador que se le va a dar a la variable. Entonces sabemos que para el programador, a partir de ahora, en el identificador edad, podremos asociar variables de tipo numérico entero con pocos bits. Ahora, así como hay aquí varios ejemplos con diferentes tipos, vamos a ver lo que se conoce como la sintaxis. Es decir, las reglas generales para poder hacer esta declaración. Primero lo que tenemos es, lo que queremos hacer es una declaración de variable. Entonces vamos a especificar que lo primero que queremos colocar es el tipo. Puede ser short, string. Aquí acabamos de inventar un tipo que se llama color. Más adelante aprenderemos cómo podemos definir esto. O un tipo double. Después vendría el identificador. ¿Cómo le vamos a llamar a esta localidad de memoria? En el caso más sencillo solamente ponemos 1. Como en short edad solamente se puso 1. Después del identificador iría un punto y coma. Aquí nos está indicando que opcionalmente podemos poner más de un identificador para declarar varias variables en una sola línea. Por ejemplo, aquí se está declarando el tipo string y dos identificadores, nombre y dirección, separados con comas. De esta manera, las dos variables quedan creadas en una sola línea que termina en punto y coma. A cada una de estas líneas le llamaremos un enunciado. Otra opción que tenemos, otra especificación que tenemos que decir es qué pasa con los identificadores. Los identificadores pueden ser cadenas de caracteres o pueden ser cadenas de caracteres precedidas por un guión bajo. Entonces, por eso podemos tener estos otros nombres como color de ojos, pero con un guioncito en la parte anterior. Agregamos aquí entonces esa regla donde nos dicen que un identificador puede comenzar con una letra o con un guión bajo, y después de este carácter vamos a tener una sucesión de caracteres que pueden ser letras, dígitos
o guiones bajos. Entonces, este asterisco nos indica que podemos poner tantos como nosotros queramos. También, bueno, creo que ya mencionaron que el tipo puede ser un tipo primitivo, short, double son los más cercanos a la representación de la computadora, o un identificador de clase, que son las plantillas especiales que va a definir el lenguaje orientado a objetos. Vamos a distinguir por convención que los tipos primitivos empiezan con minúsculas, los identificadores de clases con mayúsculas. Ahora, el segundo tiempo es la definición. Es el momento en el cual se asigna valor a la variable por primera vez. Después de eso ya la podremos utilizar cada vez que queramos y no es necesario indicar el tipo. Entonces, para definirlo, vamos a decir que estamos realizando la operación de asignación de valor y lo que vamos a hacer es poner el identificador del lado izquierdo, el que ya habíamos declarado anteriormente, seguido del signo igual, luego el valor que le queremos asignar y terminamos también con un punto y coma. Recordemos que el lenguaje nos va a poner la restricción de que si dijimos que es un entero, solamente vamos a poder asignar valores enteros. Si es un string, solamente vamos a poder asignar cadenas de caracteres. También, si queremos ahorrar un poco de líneas, podemos declarar y definir en un solo enunciado. Por ejemplo, aquí tenemos la declaración de la variable short, edad, y le estamos asignando el valor 10 de una sola vez. También tenemos string nombre Mónica, le asignamos el valor de una vez y hasta podríamos intentarlo con varias variables. Vamos a agregarlo. Aquí tenemos entonces otro ejemplo. Se crea la variable nombre, le asignamos el valor Mónica, creamos la variable dirección y de una vez le asignamos Alameda 25. Dentro de los tipos vamos a distinguir dos especialmente para Java. Esto también es parte del hecho de que es orientado a objetos, pero todavía un poquito chocolate. Más bien, sí, ¿cómo lo podría decir? ¿Chocolate con leche? Es la distinción entre tipos primitivos y tipos derivados. ¿Qué ocurre con los tipos primitivos? Entonces, como decíamos, esta es una característica no orientada a objetos de Java, tal cual. Y es la presencia de tipos que se encuentran cercanamente relacionados con la representación binaria de la máquina, lo cual nos va a permitir operar con ellos muy eficientemente, pero no son objetos. En Java los tipos primitivos no son objetos, no vamos a poder utilizar con ellos las características de la orientación a objetos, excepto por el hecho de que pueden ser utilizados dentro de objetos, ¿no? Entonces, en ese sentido decimos que Java no es un lenguaje orientado a objetos puro, pero se está haciendo porque sí nos ofrece una ventaja, que es el hecho de que vamos a poder operar con ellos más eficientemente al momento de correr nuestros programas en el hardware. Usualmente sus operaciones tienen asociados operadores fáciles de identificar. Si estoy sumando números, voy a utilizar el signo más al que estamos acostumbrados. Si son restas, voy a usar el signo menos, entre. Bueno, se utiliza para las potencias. No es exactamente lo que haríamos en matemáticas, pero tampoco es difícil de separar. Entonces, esto va a ser característico de los tipos primitivos en Java. Insisto, en otros lenguajes estos símbolos también se podrían asignar como objetos. Notablemente C++ es un lenguaje que sí me permite definir qué hacer con un operador como más cuando yo creo mis propios objetos. En Java no se puede. Entonces, el único lugar donde vamos a ver el signo más utilizado con un objeto es con las cadenas, y eso porque se utilizan para concatenación, ¿no? Entonces, si yo pongo así como Carlos más Suárez, entonces sí me va a escribir Carlos Suárez. Este es el único objeto que permite utilizar el signo más. Todo lo demás lo vamos a tener que hacer siempre por medio de otro mecanismo, que son los métodos. Bueno, ¿cuáles son los tipos primitivos en Java? Está el boolean, que representa true o false. ¿Qué quiere decir eso de que lo esté guardando en 2 bytes? Bueno, recordemos que todo es ceros y unos. Entonces, en principio, un byte son 8 bits. Es decir, 8 ceros o unos, 8 espacios, uno junto al otro. Si son 2 bytes, quiere decir que tengo todo este espacio. Y en este último
Voy a poner un 0 para representar el false, un 1 para representar el true. Entonces, esto es lo que utiliza Java para representar los valores verdadero y falso. Pensémoslos en tipos lógicos. Esto es una cosa un poco curiosa. Más adelante ustedes tendrán que preocuparse por este problema. Si se fijan, estamos desperdiciando un montón de espacios, rellenándolos nada más con ceros. Pero bueno, ni modo. Luego tenemos el otro tipo que es char. Aquí es donde vamos a ver los caracteres. A, B, C, D, E, signo de interrogación, etcétera, etcétera. Y se utilizan con este tipo. La forma en que vamos a interpretar los ceros y unos es por medio de unas tablas predefinidas, donde para cada combinación de signos ya sabemos a qué carácter tiene que corresponder. Más adelante veremos un poco con más detalle cómo son estas definiciones. Otros tipos que vamos a ver son ya numéricos, byte, short, int. Todos estos son enteros y lo que cambia es cuántos bytes les vamos a dedicar para poder representar ahí el número. Entonces observen que como estamos en ceros y unos, lo que vamos a tener que estudiar es a qué corresponden esos ceros y unos en el sistema al que estamos acostumbrados, que es el sistema decimal. También vamos a poder representar no números reales, porque esos tienen una expansión infinita y eso no cabe en ningún sistema físico finito, pero podemos representar racionales que aproximen a los números reales. Entonces, estos números son long, float y double. Frecuentemente vamos a ir mencionando, pues es que mi resultado es un número real, lo declaro como double. Es la jerga, así se suele hablar. Realmente, pues siempre lo que vamos a tener ahí son números fraccionarios. Igual la diferencia entre uno y otro pues es simplemente cuánto espacio le estamos dedicando para representar esos números. Por cierto, esta línea que está aquí creo que debería de estar acá abajo. Acá. Muy bien, ahora sí ya bajé la línea porque todas estas acá hasta incluir el long son tipos enteros y nada más estos dos serían fraccionarios. Bueno, ahora ya que tenemos todos esos tipos, lo siguiente que sigue es qué operaciones puedo realizar con ellos y qué operadores me va a proveer Java. Y vamos a tener aquí una colección, una tabla en varias partes, donde vemos todos los símbolos que podemos utilizar en Java para realizar operaciones. ¿Qué significan y qué significa esto de la precedencia? ¿Qué es lo que tenemos en la columna de la izquierda? Bueno, cuando nosotros evaluemos ya expresiones matemáticas o partes del lenguaje, vamos a ir ejecutando siguiendo estos operadores y lo primero que se va a ejecutar es lo que tenga la precedencia más alta. Aquí el ejemplo más sencillo de precedencia que podemos tener es cuando nosotros realizamos las operaciones 5 más 2 por 3. En algún momento de nuestra educación en primaria, lo que nosotros hacíamos era simplemente 5 más 2, 7 por 3, 21. Y después cuando entramos a la secundaria nos dijeron que no es cierto, que primero teníamos que hacer la multiplicación y luego la suma. Entonces teníamos 2 por 3, 6, más 5, 11. Entonces esta era primaria. Y esto de acá es secundaria. Bueno, pues dentro de nuestro lenguaje de programación también vamos a tener esta idea de precedencia. Algunos operadores deben de evaluarse antes de poder evaluar todos los demás. Lo que tenemos con mayor precedencia es todo aquello que pongamos entre paréntesis. Si queremos forzar que algo ocurra más rápido de lo que debía, simplemente lo ponemos entre paréntesis, lo cual otra vez me remite a la secundaria. Si tenía mi 5 más 2 por 3 y quería volver a obtener mi dato anterior, lo que hacíamos era ponerlo entre paréntesis y en ese momento el 5 más 2 se vuelve más urgente que multiplicar por 3. Este que está acá se le llama índice de arreglo. Lo vamos a utilizar más adelante cuando tenemos colecciones de datos uno tras otro. Este también se le llama selector de miembro o punto de referenciador y nos va a servir dentro de la orientación a objetos. Tenemos también operadores como el post incremento o post decremento, donde un valor numérico
almacenado dentro de una variable se puede incrementar a sí mismo o restarse uno el solito. Entonces se caracterizan por este doble signo, más, menos, menos. Ahora, aquí lo que estamos viendo también en la izquierda con esta idea de postfijo, prefijo, unario. Postfijo significa que el operador se va a colocar a la derecha de lo que sea que queramos modificar. Prefijo significa que lo tenemos que colocar a la izquierda de lo que vayamos a hacer. Bueno, de hecho, aquí podría decir que el paréntesis se coloca alrededor de, izquierda y derecha, de lo que vayamos a modificar. Por ejemplo, en ese rato la suma, pues estaría alrededor de. Prefijo unario, bueno, se está colocando a la izquierda y solamente tiene un operando que va del lado derecho. Binario infijo significa que tiene dos operandos. Uno se coloca a la izquierda, otro se coloca a la derecha. Entonces este es infijo porque se encuentra en la parte de en medio. Y creo que sí, casi todos los que siguen aquí ya son binarios infijos. Algo más que tenemos en esta tabla es lo que se le llama la asociatividad de izquierda a derecha. Si nosotros queremos ir viendo en qué orden se van a ir evaluando, pues vamos a encontrar que vamos de izquierda a derecha, o en este lado tendríamos que ir leyendo la operación más bien de derecha hacia izquierda. Vamos a tener algunos que van a trabajar sobre bits, los ceros y los unos directamente. Otros van a estar trabajando sobre interpretaciones lógicas, como por ejemplo estos que tenemos aquí abajo. Finalmente, los que tengan las precedencias más bajas son las últimas cosas que se van a evaluar. Entonces, cualquier operación que yo tenga de la parte de arriba de la tabla va a evaluarse antes de las que están en la parte de más abajo. Otro operador interesante es también el ternario infijo. Vamos a ver que esto es parte de decidir si se cumple una condición, entonces mi valor de respuesta es lo que coloque de este lado. Si no se cumple, entonces lo que va a devolver es este lado. Y entre estos tres elementos se va a asignar un valor de respuesta. Entonces esta tabla puede ser bastante útil, se las dejo para cuando necesiten consultarla. Así, otros interesantes que iremos viendo también en las prácticas de laboratorio son estos corrimientos de bits, donde vamos a poder alterar lo que está directamente en la representación a nivel de ceros y unos. Finalmente tenemos los tipos derivados. Ahorita al principio solo los vamos a usar, más adelante vamos a ver cómo declarar los nuestros, que son a partir de dos elementos de Java, son las clases e interfaces. Diferentes lenguajes proveen al programador de mecanismos para definir sus propios tipos. Las interfaces de programación para aplicaciones, conocidas como APIs por sus siglas en inglés, Application Programming Interface, ya incluyen varios tipos definidos de esta manera. Notoriamente Java nos va a proveer de cadenas, string. En Java hay dos formas de definir tipos, las clases y las interfaces. Las clases son donde realmente ya están programados, ya vienen con las operaciones implementadas, se pueden utilizar. Las interfaces, hagan de cuenta que definen los tipos de datos abstractos. Nos dicen qué mensajes les vamos a poder pasar, pero no podemos crear objetos de ese estilo. En este caso, las operaciones correspondientes toman la forma de métodos. Entonces ya no vamos a tener operadores como hace rato. Y en lugar de eso vamos a tener que escribirlo de esta manera. Aquí está donde estoy creando un objeto, cadena. Hola a todos, insisto, este es un caso particular, diferente a todos los demás, pero es uno que vamos a utilizar todo el tiempo, entonces por eso lo estamos introduciendo desde ahorita. Si queremos usar una cadena, simplemente la escribimos entre comillas, la podemos asignar a variables. La variable tiene que tener el nombre string. Observemos aquí que string empieza con S mayúscula. Todos los tipos que vimos anteriormente, si no se habían fijado, lo resaltamos ahorita. Todos los tipos primitivos empiezan con minúsculas. Entonces de esta manera los vamos a poder distinguir inmediatamente. Si estamos tratando con objetos, con tipos derivados, entonces los nombres van a empezar con mayúscula. Y es sumamente útil que nada más de ver el nombre ya sabemos de qué se trata porque cualitativamente van a funcionar distinto. Lo primero que vamos a ver es, como mencionaba, ya no existen los operadores tal cual,
insisto otra vez, sí van a verla más con la cadena, pero porque es el tipo raro. En general, si nosotros queremos utilizar un método, lo que vamos a ver es de este lado va a aparecer el objeto al cual le queremos aplicar la operación. Aquí vamos a ver precisamente el que le llama el punto de referenciador. Aquí estaría el nombre del método o el nombre de la operación que queremos aplicar. Después, entre paréntesis, vamos a tener los argumentos o los otros datos que formarían parte de la operación. En este caso, el método substring lo que hace es devolvernos una nueva cadena, pero nada más a partir del carácter número 7. Entonces, si contamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me va a devolver una cadena que nada más incluye de aquí para acá, y por eso le puse hasta todos, porque efectivamente eso es lo que va a estar escrito dentro de esa cadena. Entonces, por ahorita vamos a empezar aquí. Y más adelante vamos a ver ahora sí representación de datos en la computadora. Vamos a empezar a trabajarlos con Java y más adelante veremos también cómo crear nuestros propios tipos de objetos, métodos, etcétera, etcétera. Pero este es un buen punto de partida para empezar a trabajar. Nuevamente tenemos la bibliografía en la cual están basadas estas diapositivas y nuestra licencia final en unos segundos.